La reforma política recién aprobada le dio autonomía al Coneval y ahora tendrá que ser la Cámara de Diputados la que elija a los consejeros de este órgano que se encarga de medir la pobreza y evaluar las políticas sociales. Desde luego, es información muy sensible para cualquier gobierno y ahora el temor con los nuevos cambios y las formas de elegir a este órgano es que la elección de los que lo dirigen se partidice. De esto vamos a hablar con los representantes de Coneval y también del PNUD para meternos a este tema que está a punto de salir con fuerza a la luz pública porque ya debían de haber sido nombrados. La transparencia de los programas sociales y la medición de la pobreza no han sido fuertes de los gobiernos en el país, que generalmente manejaban la información a ese respecto con discrecionalidad y criterios políticos. Como la globalización exige información confiable de los países, en la última década el país ha avanzado en instituciones como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública, Coneval, creado en 2006, y en el diseño de más de 1000 instrumentos para medir la pobreza que cualquier ciudadano hoy puede consultar. La recién aprobada reforma política por la que se creó el INE, o la relación alcaldes y legisladores, también otorgó plena autonomía al Coneval y entregó a la Cámara de Diputados la selección de los 6 académicos que integran su consejo. Desde la institución y la académica se advierte preocupación por el riesgo de ganar autonomía y paradójicamente perder credibilidad si ahora la designación de sus integrantes se partidiza a través de la política de cuotas para su integración en el Congreso. 1. Con la reforma político-electoral, el Coneval pasa a ser un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, pero la elección de los 6 consejeros y el presidente compete a la Cámara de Diputados, lo cual lleva el riesgo de que se partidice y se dañe la credibilidad de este organismo. 2. Otro riesgo que advierten académicos y especialistas es que los requisitos de los nuevos consejeros se alejen de lo académico, ya que la Ley General de Desarrollo Social plantea que deben pertenecer o haber pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT y estar ligados a centros universitarios o de investigación. 3. Académicos e investigadores han advertido que las modificaciones al Coneval ponen en riesgo su autonomía y capacidad técnica y pueden violentar la conformación del Sistema Nacional de Desarrollo Social establecido en la Ley General de Desarrollo Social. 4. Según las autoridades del Coneval, la razón por la que el Coneval ha contado con autonomía en los hechos en que su estructura interna permite el desempeño apartidista de sus integrantes. Arrancamos ya nuestro debate en opiniones encontradas y está aquí en el foro para discutir el tema del Coneval, la elección del Coneval y las nuevas características con las que ahora cuenta después de la reforma política su secretario ejecutivo, Gonzalo Hernández Lecona. Muchas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. Gracias, Pepe, por la invitación. Y nos acompaña también para hablar sobre este tema Rodolfo de la Torre, que es del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Mucho gusto de estar aquí. Encantado que ambos estén con nosotros y si quieren vamos directo al tema. Llama la atención, la reforma política le da autonomía al Coneval y 60 días para elegir a su consejo y lo que vemos es que no están del todo preocupados con que el plazo haya ya fenecido el 10 de abril pasado y advierten riesgos sobre las nuevas mecánicas para elegir. ¿Qué está pasando, Gonzalo? Bien, nosotros desde el Coneval, Pepe, tendremos y hemos tenido siempre mucho respeto por el Congreso y lo que hace. De hecho, el Coneval fue creado por el Congreso en el año 2006. Así es. Entonces, es evidente que el Coneval respeta mucho el quehacer del Congreso. Sí vemos algún riesgo por la forma de hacer la autonomía. Que tiene ventajas, qué bueno que el Coneval sea autónomo en su presupuesto, que sea autónomo respecto a la Sedesol e incluso al gobierno federal, pero hay un elemento bien relevante para el Coneval y es el consejo con el que trabaja. Hoy por hoy, los consejeros del Coneval son completamente apartidistas e independientes, es decir, hemos trabajado con la gran ventaja de decirle a quien nos ve, a quien nos escucha, al ciudadano, lo que sucede realmente con la política social, para bien o para mal. Si la pobreza sube, la decimos. Si la pobreza baja, hay que decirlo. El tránsito hacia la autonomía, un foco amarillo es que
que ahora los consejeros tengan una cachucha de un partido político, y la discusión sobre pobreza con partidos políticos sería realmente bien complicada. Es paradójico, Rodolfo, que la autonomía ha sido un poco el paradigma de las instituciones que tratan, digamos, que de despolitizarse o salir de las esferas de las administraciones centrales. Y ahora esa autonomía, al pasar, como dice Gonzalo, por en la Cámara de Diputados, la elección de su consejo, se convierte en un riesgo de perder justo de otra manera la autonomía. ¿Tú compartes este temor? Sí, yo iría más lejos. Yo diría que el Coneval ha funcionado de forma autónoma en los hechos, y que cuando se da formalmente la autonomía con este cambio en la legislación, se corre el riesgo de que se pierda esa autonomía precisamente por la injerencia que puede tener la Cámara de Diputados en el nombramiento de los consejeros, pero incluso en el carácter que les daría a los mismos, haciéndolos funcionarios de tiempo completo, que ya están regidos por una lógica de tener un progreso en una carrera de largo plazo, en lugar de mantener, digamos, cierto pie en la sociedad civil, y por lo tanto tener distancia respecto a las instancias de poder que pueden condicionarlo. Muy grave, porque además, Gonzalo, si hay algo que, digamos, no ha caracterizado el manejo de los datos sobre pobreza y políticas públicas tradicionalmente del país, ha sido ni la transparencia ni el flujo, digamos, garantizado más allá de la voluntad de los gobiernos. ¿Qué riesgos ves en esto? ¿Crees que la partidización, en caso de que este fantasma o este riesgo se concretara, pudiera afectar la transparencia sobre datos tan sensibles que cualquier gobierno lo que quiere es, digamos, manejar, no solamente que se difundan? Mira, México ha trabajado mucho, la sociedad mexicana ha trabajado mucho por muchos años en ganar elementos de credibilidad a la información que da el gobierno, los gobiernos del Estado mexicano. Por años y por razones a lo mejor bastante obvias, pues a veces lo que el gobierno decía no le creíamos porque no lo decía bien. Ganar credibilidad en cifras tan sensibles como la pobreza, me parece que es un logro importante. Claro. Evidentemente, el mejor juez del Coneval es quien está allá afuera, ustedes, no uno que trabaja ahí, pero sí creemos que lo que hemos dicho, lo que hemos podido decir en cuanto a las cifras de pobreza, es lo que la realidad está. Así está México. México es un país desigual, México es un país con alta pobreza, y hay que decirlo, ni modo que te enojes con tu médico si te dice que tienes roto un hueso. Claro, claro. Tienes roto un hueso y hay que mejorar ese hueso. Nos encantaría que siempre fueran buenas noticias. Entonces, el proceso de autonomía nuevo tiene ese, insisto, foco amarillo en que lo que hemos ganado de decir lo que es la realidad, podríamos perderlo porque se partidice el proceso de medición de la pobreza o de evaluación de programas sociales. Ahora, ¿cómo enfrentar este dilema, Rodolfo? Autonomía versus credibilidad. ¿Dónde está o dónde puede construirse un equilibrio? Bueno, primero llenando un vacío que existe en estos momentos, y es que no hay una legislación secundaria a los cambios que se realizaron en la Constitución, incluso para dar cabida a una serie de nuevos consejeros del Coneval con reglas claras. Y la forma más sencilla de llenar ese vacío es no volviendo a inventar pues una serie de criterios, de procedimientos para el nombramiento de esos consejeros, sino simplemente darle a la continuidad que ya había tenido una visión de éxito, un resultado exitoso a la legislación anterior. De hecho, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha estado atento a lo que ha ocurrido con el caso del Coneval y tiene la posición de que se conserven en los criterios de selección de los nuevos consejeros en la legislación que se vaya a plantear. ¿Cuáles serían los que, desde ese punto de vista, serían los criterios fundamentales que hay que mantener, Gonzalo? Si coincides con Rodolfo en este punto. Yo creo que hay dos fundamentales, a ver, como por la experiencia que nos ha dado que esos dos requisitos básicos han dado resultados. Uno es que los requisitos para la elección de los consejeros incluyen elementos académicos bien importantes. Hoy por hoy, la ley anterior, la que regía el Coneval previamente, sus consejeros deberían ser
miembros del Sistema Nacional de Investigadores o haber sido miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Ajá. Y pertenecer a programas de excelencia académica del CONACYT, que te da un requisito muy importante para un elemento de conocimiento de los temas, conocimiento de los temas de evaluación, de medición, de desarrollo social muy importantes. No quiere decir que los académicos seamos infalibles, eso no quiere decir que hay un candado interesante, importante, en el cual lo más relevante de la discusión del día a día en el Coneval es la parte de los datos y la parte objetiva. Y el segundo, Pepe, que ha dado buen resultado, es que los consejeros no son de tiempo completo. Siguen trabajando en sus universidades. ¿Y cobrando dónde? ¿En Coneval o en las universidades? Su principal sueldo proviene de sus universidades. Ok. En Coneval reciben un complemento por el trabajo de medio tiempo que tienen. Pero eso les da mucha libertad porque no son funcionarios públicos. Su vida futura y económica no depende del Coneval. Por lo tanto, no están en la lógica de que, pues, a ver si me eligen a la siguiente y a ver qué hago, qué tipo de cosas digo para que no me vayan a tachar de que no soy para la siguiente elección. Pues si se van y su vida académica continúa. Entonces, no son funcionarios públicos, tienen una mayor libertad de decir las cosas como son. Entonces, son dos elementos que creemos tiene que estar en la ley secundaria para preservar lo que tenemos. Bueno, vamos a ir un corte rapidísimo y regresando vamos a preguntarle a Rodolfo si desde el punto de vista de lo que ha trabajado el PNUD, esto sería suficiente para, digamos, neutralizar o inhibir los peligros de que la partidización acabe, digamos, pues sí, con la imparcialidad de un órgano tan sensible en este país como el que mide la pobreza, y no solo mide la pobreza, sino evalúa, ¿no?, las políticas públicas para tratar de erradicarla. Esos candados o esas condiciones para la elección de los consejeros del Coneval que planteaba Gonzalo, ¿crees que sean suficientes como para ahora, con la nueva autonomía, frenar los peligros de la partidización? Yo lo pondría más bien como que son necesarias, como que han probado tener resultados. De hecho, muchos institutos de medición de la pobreza, de evaluación, en otros lugares en el mundo, han tomado como modelo el Coneval y siempre han replicado esa pertenencia a la academia que es combinada con la participación en el sector público como garantía de independencia. Yo creo que ese es uno de los ingredientes. Puede haber otros elementos que justamente aprovechen la formalidad de la autonomía para darle más fuerza, quizás pues mayor fortalecimiento presupuestal, de capital humano, de instalaciones, de alcance de los estudios, pueda venir con la autonomía. Pero la parte esencial es que los consejeros respondan a los incentivos adecuados, que no es conquistar puestos públicos, hacer una carrera política, sino enfrentarse a la sociedad en general diciendo el mejor argumento al alcance de los científicos sociales respecto a la pobreza o a la evaluación. Y otro punto esencial también será que el nombramiento de esos consejeros tenga también los contrapesos, quizás los filtros, para que no sean cuotas partidistas. ¿Cómo cuáles? ¿Qué contrapeso te imaginas? Yo sé que la experiencia está todavía por evaluarse, pero por ejemplo el hecho de que se haya formado un consejo de especialistas para evaluar a los candidatos, ya sea del INE o del IFAI, pues da una primera posibilidad de que pues no se cuele algún exdiputado, algún funcionario público por ahí que acaba de renunciar y que quiere entrar ahí al Coneval como consejero, porque pues por ahí quiere seguir su carrera pública. Digo, hay cosas que evidentemente pueden ser filtradas de inmediato, otras que son más difíciles y al final de cuentas habrá que reconocerlo, tanto la medición de la pobreza como la evaluación deberán de tener algún contenido político, y el hecho de que sea un nombramiento del Congreso, de los diputados en particular, pues debe ser tomado como ese aval político para que se dé el mejor resultado en algo que indudablemente puede mover no solamente la percepción de cómo vamos, sino incluso resultados electorales. Vale la pena recordarle rápidamente a nuestro auditorio, hasta ahora la elección del Consejo del Coneval estaba dentro de la esfera del Ejecutivo, estaba adscrito a Sede Sol, y había votos de
tú me corregirás, Gonzalo, de gobernadores, presidentes municipales y del propio Ejecutivo. Siendo así, yo te preguntaría, la imparcialidad en el caso de los que miden la pobreza es fundamental. Seguramente debe haber habido presiones antes de las de autoridades, de gobiernos locales, de estatales, del propio federal. Ahora es posible que las presiones vengan de los partidos. ¿Cómo manejar esas presiones? Yo creo que el elemento principal para que el Coneval haga su labor es saber que el principal cliente, déjame llamarlo así, es el ciudadano como elemento fundamental. Claro. El ciudadano que paga impuestos, las personas que confían en lo que las cifras del Coneval dicen, están esperando y confiando que digamos exactamente la verdad, lo que pasa en Veracruz, en Guanajuato, en Puebla, en Guerrero, en los municipios y en el país. Entonces, por lo tanto, cuando uno podría tener la duda, bueno, pues estamos en el Ejecutivo o estamos cerca del Congreso, pues podríamos tener pues muchos jefes, claro, que claro, por supuesto con todo respeto los tratamos. El principal objetivo es el ciudadano, porque si vamos nosotros a decir cosas para que no se moleste el secretario, el gobernador, el presidente, no creo que es la vía es lo que está, como decíamos hace rato, lo mejor para la política social es saber cómo vamos y dónde estamos, porque así podemos mejorar mucho más rápidamente. Si no sabemos cómo estamos, mejorar es bien complicado, ¿no? Claro, claro. Y sí es bien importante recordar que ha habido recientemente, a partir de la autonomía, foros de organizaciones de la sociedad civil que están permanentemente con el ojo avisor viendo qué pasa con el Coneval, porque ellos saben que de los principales objetivos y clientes del Coneval es la sociedad civil. Entonces, qué bueno que hay una sociedad civil ahí que esté pendiente. Y el segundo punto que decía Rodolfo es bien importante. Ha habido un reconocimiento de otros países para ver qué hace México en términos de lo que el Coneval ha generado, porque es una experiencia casi única a nivel mundial. La India acaba de abrir una oficina parecida, ¿no?, porque el Coneval la tiene en México. Chile está buscando hacer algo similar, Vietnam también. Entonces es un referente internacional, porque efectivamente ese congreso que terminó en el año 2006, esa legislatura, tuvo el tino de crear un Coneval apartidista, que las decisiones sean lo que los datos nos dicen. Más técnico posible. Lo que viene. Ahora, Rodolfo, está sobre el tema de la pobreza y el desarrollo social, los ojos, como dice Gonzalo, de la sociedad civil y también internacionalmente, desde organismos financieros internacionales, organizaciones multilaterales, viendo lo que pasa en México, como en muchos otros países. ¿Es posible que con tantas miradas pueda haber un retroceso? ¿Nos demos ese lujo en este país? Pues yo no quiero aventurar un pronóstico, cosas extrañas han ocurrido en muchas ocasiones, pero esos ojos van a estar puestos en México. Por ejemplo, a finales de este año va a haber un foro de ministros de desarrollo social organizado por Naciones Unidas y el gobierno mexicano, en donde el tema central va a ser el progreso multidimensional. Una de las grandes contribuciones del Coneval ha sido la medición de la pobreza más allá de los ingresos, viendo los derechos sociales que son respetados o no en las personas. Bueno, si de aquí al final de año hay una serie de cambios que van en contra de la autonomía que ha tenido el Coneval, pues va a ser un poco extraño que el gobierno de México reciba a estos ministros y les diga, oigan, ustedes que siguieron nuestro ejemplo, fíjense que aquí nosotros no estamos. Que encontramos un atajo. Pues va a ser un poco embarazoso. Pero más allá de lo embarazoso, no, el punto es que el ciudadano, como bien lo planteaba Gonzalo, se merece una institución apartidista, una institución que lo sirva antes que servir a los políticos o a los funcionarios con todo lo importante que puede ser su trabajo. Quiero añadir una cosa que vale la pena también reconocer, Pepe, y es en los años que lleva el Coneval desde 2006, sí ha habido un profundo respeto
de los gobiernos, no solo de los federales que hemos tenido, de los gobiernos locales, del presidente que tenemos ahora, del previo, de los secretarios de Desarrollo Social. Ha habido un profundo respeto al Coneval, eso hay que reconocerlo. Y no solamente eso, sino que de manera creciente se toman decisiones, o cada vez más decisiones, con datos del Coneval en materia de desarrollo social. Ahora, el Coneval además es una pieza dentro del Sistema Nacional de Desarrollo Social. Si hubiera, digamos, una merma en la independencia del Coneval, ¿qué impacto ves tú para todo el Sistema, digamos, Nacional de Desarrollo Social? Mira, hoy por hoy, y regresando al tema del respeto, y que crecientemente se usan datos del Coneval para el quehacer gubernamental y de política social, hoy por hoy hay una guía a partir de la pobreza multidimensional que medimos, la pobreza de una manera mejor que se mide a partir de lo que la ley nos dice, y es una guía de la política pública del gobierno federal y de los gobiernos locales. Eso también es una muy buena noticia. Qué bueno que finalmente los datos sí son para el ciudadano, para saber cómo vamos, pero también son de un gran apoyo para los gobiernos para tener dirección de dónde vamos. Es como si al avión que te subes no tiene altímetro, no tiene brújula, no sabes cuánta gasolina tiene, pues si, no, yo no me subiría a ese avión. Una política social que no sabe para dónde va, si va bien, si va mal, si hay que mejorarse aquí para este lado, este elemento también es relevante. Por lo tanto, el preservar esa forma de medir la pobreza con esa transparencia y credibilidad es una guía también para el gobierno federal, también para los gobiernos locales y municipales. Nos ha dado, por ejemplo, pistas de cómo va lo de la cruzada contra el hambre, ¿no? Es un buen ejemplo. Sí, ha hecho unas críticas bastante puntuales, muy constructivas, de hecho compartidas con la propia Secretaría de Desarrollo Social, que hablan de un esfuerzo de colaboración para mejorar. Pero regresando un poco al efecto que podría tener, el ejemplo de Coneval es paradójico, ha tenido un gran impacto a nivel internacional, pero no tan gran impacto a nivel local. En los estados, los órganos equivalentes de evaluación pues no han seguido exactamente las recomendaciones o el modelo de Coneval, y en muchos casos ni siquiera se han creado esas instituciones en algunos estados. Si se da un retroceso, eso pues todavía va a detener más la institucionalización de la política de evaluación en donde más se necesita, que es donde hay más oscuridad, que es la asignación de los recursos de estados y municipios. La opacidad que prevalece todavía a nivel municipal y a nivel estatal. Sí, y de hecho hubo un cambio reciente en el Fondo de Infraestructura Social que se llama el FAIS, sí, que ahora que tiene, benefició ahora al DF, ¿no? bueno, y ahora tiene como guía los indicadores de pobreza del Coneval, y es a partir de esa guía con lo cual los gobiernos, bueno, el federal, la Sedesol, está repartiendo de una mejor manera a municipios y estados, y está exigiendo que los recursos pues no se vayan al kiosco y a los caminos adyacentes, sino que se vayan exactamente a reducir la pobreza. Con esta me encamino ya al final del programa, ya no tengo mucho tiempo, pero tiene que venir la ley secundaria. ¿Ustedes están participando con los diputados en la elaboración de la ley secundaria? ¿PNUD y Coneval? No. ¿No han entrado todavía a esa discusión? ¿No los han invitado? Al contrario, hemos invitado a los legisladores a algunos foros, no han aparecido todavía. Bueno, pues ojalá que pueda haber una mayor participación en la confección de esta ley, que por el propio mandato de la reforma política tiene que estar en 120 días, ¿no? Así es. Y por lo pronto, pues seguimos al pendiente de este tema, le vamos a dar seguimiento, y muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo de Coneval, y Rodolfo de la Torre del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y gracias a usted por haber estado con nosotros, como todos los días, en Opiniones Encontradas, aquí desde la esquina de la información. Nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes 7:30 de la noche, y hasta entonces, muchas gracias por su atención, y recuerde que contrastando puntos de vista es que se forma la opinión pública. Gracias y hasta entonces. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.